Con el fin de los contenidos descargables para WWE 2K24 y el lanzamiento de algunos parches distantes, se puede decir que comienza formalmente el camino hacia la siguiente entrega anual de WWE 2K25. Para empezar, no se puede negar que WWE 2K24 ha sido un gran precedente para la franquicia, siendo uno de los juegos más vendidos de la serie e incluso recibiendo una nominación como Mejor Juego de Deportes del Año, premio que se disputará en los Games Awards con otros juegos de gran renombre. Pero detrás de este éxito hay muchos problemas tanto actuales como del pasado que han generado cierto disgusto en la comunidad, por no decir incomodidad. Fallos en modos como las creaciones, un modo universo que se siente estancado desde hace años, servidores en línea que parecen un decorado más que un modo de juego y el criticado enfoque en las microtransacciones de MyFaction. Todo esto lleva a que gran parte de la comunidad esté parcialmente frustrada, en parte porque el juego está tomando una dirección correcta pero sigue sin dar el clavo con las prioridades de los jugadores. Entonces, para este video, le presentaré una lista de 7 cambios que, creo, en mi opinión personal, son fundamentales para que WWE 2K25 no solo supere a su predecesor, sino que se convierta en un estándar para lo que será el traspaso generacional. Este no es un video que confirme cambios en el juego, sino que debe tomarse como algo especulativo, similar al contenido que hicimos el año pasado especulando sobre 2K24. Así que antes de comenzar, los invito a apoyar este video con su pulgar arriba, además de suscribirse para no perderse próximas novedades de WWE 2K25. Y mucho más, que comience el video. Número 7. Mejoras en la inteligencia artificial. Este parece ser un apartado básico en torno a lo que veremos a continuación, pero es en gran parte responsable de muchos errores que se generan tras cada nueva actualización. La inteligencia artificial en 2K24 fue inconsistente, presentando problemas tanto en los combates en pareja y propias mecánicas como veremos posteriormente con las sumisiones. A pesar de que se intentan agregar nuevas mecánicas que hacen los combates un atractivo mayor, la inteligencia artificial tiende a cometer errores y es necesario que para 2K25 esto se aborde para que la experiencia sea más fluida tanto en partidas individuales como en equipo. Número 6. Reintroducción del creador de historias. Apostando en parte a que el juego pueda tener un mayor rol de rejugabilidad, una característica interesante que se podría agregar a la serie y que puede complementarse con las creaciones de la comunidad es el creador de historias. Este mítico modo de juego que permitía reutilizar cinemáticas y darle un rol de crear historias lograba que los jugadores puedan utilizar su creatividad para crear sus propias rivalidades, escribiendo desde diálogos y pautando una serie de eventos para la conclusión o continuidad de un feudo. ¿Por qué justificaría el regreso de este modo a la serie? Bueno, la apuesta en que este modo regresa a los juegos de WWE viene de la poca creatividad e innovación que presentan los modos carrera anualmente. Aunque siempre es divertido completar objetivos y desbloquear luchadores a través de estos modos, radicalmente el modo de juego se encuentra en un momento de completa monotonía y necesita algún tipo de innovación. Como una forma en que los escritores puedan pensar algo interesante para el futuro, quizás sacar el modo carrera por un año no estaría mal, en torno a probar el creador de historias y ver si esta herramienta puede devolverle interés a los jugadores tras acabar todo el contenido original, con los mismos pudiendo compartir sus historias o recreaciones en las creaciones de la comunidad. Número 5. Renovación en algunos sistemas de combate. A pesar de que WWE 2K24 y las anteriores entregas han ido presentando nuevas mecánicas utilizables dentro de los combates, tales como los intercambios temporales, hay algunas funciones básicas que necesitan pulirse y en algunos casos eliminarse a favor de otros sistemas nuevos y que se basen en las habilidades de los luchadores. En este caso, creo que el sistema más criticado este año ha sido la sumisión, la cual apostó por una nueva forma de rendir al oponente machacando botones en una lucha de fuerza, midiéndose a través del propio cansancio y estado de salud del oponente. Sin embargo, este sistema trajo muchos problemas cuando se lanzó 2K24, dado que la inteligencia artificial, un punto que comentamos antes, no tenía la capacidad de determinar si el luchador estaba apto para rendirse o no, llevando a una sumisión eterna con el minijuego de machacar botones. Este sistema debe ser eliminado y apostar simplemente por el modo de sumisión básico de la serie que estos últimos años ha funcionado prácticamente bien. Número 4. Renovación del apartado de las creaciones. A pesar de que este problema viene arrastrando a los jugadores desde hace varias entregas, el sistema de creaciones en WWE 2K24 fue un desastre, con fallos en cada nuevo parche que eliminaban piezas personalizadas y dañaban atuendos alternativos. Está claro que 2K cada vez tiene más miedo de mejorar este aspecto, dado que cuando lo hacen, el juego acaba rompiéndose y termina arruinando creaciones anteriores al parche. Es por esto último que supongo que no veremos un incremento en las imágenes que se pueden utilizar para crear luchadores o arenas, pero lo mínimo que se puede pedir en torno a este modo de creación es que se consiga un equilibrio y se trate de mantener intacto sin dañarlo durante las actualizaciones.
Como bonus refiriéndome a este aspecto, también me gustaría mencionar que se debería reducir la censura en las creaciones de la comunidad, pero la censura en específico a creadores como WatchStarters. El equipo de relaciones públicas para WWE 2K24 ha sido quizás el menos práctico en algunos casos, abordando cuestiones como el baneo de ciertos usuarios importantes de la comunidad por modificaciones que se venían haciendo hace varios años. Para WWE 2K25 esperemos que el equipo de relaciones públicas sea consciente de lo que quieren los jugadores a la hora de ejecutar alguna acción en contra de los creadores. Número 3. Mejoras en el modo online. Este punto es algo que todos los años se esperan mejorías, pero todo indica que se continuará de esta forma hasta el cambio generacional de la serie. Durante el lanzamiento de Fight Forever en 2023 y el énfasis que se hizo en el modo en línea, se pensaba que el equipo de 2K podría intentar hacer algo más en este apartado. Sin embargo, todo indica que el modo en línea continuará en este sistema de salas donde los jugadores se reúnen a jugar en combate sin ningún premio de por medio. Sin embargo, los servidores de WWE 2K24 continúan siendo una de las principales fuentes de frustración, con los problemas típicos de caídas de conexión en medio de combates y con el propio mantenimiento de 2K. Aunque es difícil de esperarse una mejoría en torno a la forma de jugar en este modo, esperemos que el apartado de los servidores sea corregido para permitir a los jugadores poder tener partidas simples sin que el juego se caiga. Número 2. Rediseño completo del modo universo. Encontrándonos en 2024, se puede decir que el sistema del modo universo ya quedó obsoleto, sin características innovadoras y con problemas como el canjeo del Money in the Bank que no funcionan correctamente. Con esto en mente, 2K debe enfocarse en recuperar lo que es uno de los modos de juego más importantes para la rejugabilidad, intentando mejorar estos aspectos para darle un sinónimo más interesante. ¿Cuáles son las propuestas principales de mejora? Tanto el modo universo como el modo gerente general deberían unificarse. Ambas ofrecen oportunidades diferentes pero cumplen un rol casi similar. En uno el intento de simular una realidad paralela y el otro gestionar una marca. Quizás si 2K pudiera iluminarse podríamos ver una unificación de ambos modos, donde la gestión de una marca o compañía completa genere posibilidades más grandes de las que se encuentran. Opciones como el draft e intentar integrar las redes sociales como opiniones de lo que sucede, tal como existe en el modo gerente general, ayudaría mucho a darle frescura a la dirección del modo universo y un atractivo de rejugabilidad. Cuestiones como las promos y mejorías en las rivalidades son muy difíciles que ocurran para 2K25, pero es posible pensarlas como un plan a futuro que acabarán concretándose a medida que el modo universo recupere su esencia. Número 1. Cambiar de enfoque, menos MyFaction, más calidad general. Este ha sido un problema que viene atormentando a la comunidad desde el lanzamiento de WWE 2K22, ante este modo que propone insertar las microtransacciones como un medio de recopilar tarjetas coleccionables y utilizarlas en un modo de combate, como dice su nombre, de facciones. Este año, para 2K24, hemos visto una leve evolución respecto a años anteriores, dado que algunos luchadores especiales de este modo pueden ser desbloqueados en el modo exhibición al obtener su carta. Esto fue algo positivo cuando se anunció y se puso a prueba, pero con el pasar de los meses, estas Persona Cards comenzaron a llevar a las personas a comprar desmedidamente sobres para conseguir algunos personajes especiales. Todo este contenido increíble que ha dado 2K MyFaction, tales como las versiones retro de CM Punk o muñecos de acción, se ha visto cerrado a que unos pocos los consigan, los que juegan MyFaction y obtienen puntos para abrir sobres, o los que compran dinero y abren sobres desbloqueando personajes. Sin importar los medios, este contenido que se agrega a MyFaction tranquilamente podría desbloquearse para el modo de exhibición pagando algún precio módico, pero parece que 2K tiene intenciones de que este modo se convierta en una especie de máquina tragamonedas anualmente. Aunque el modo MyFaction puede resultar divertido en ciertos casos, el modelo de negocios que están intentando con los fans del wrestling se está volviendo cada vez más vicioso. Es por eso que los jugadores quieren un mayor enfoque en la corrección de errores de los modos offline que del propio modo MyFaction, que no puede convencer por sus propios medios a la fanaticada. Habiendo dado mi listado de cosas que deben cambiar para WWE 2K25, esperemos que la próxima entrega pueda elevar mucho más el listón que deja 2K24, dejando una última gran impresión para acabar con esta generación que comenzó en 2K15 para dar paso a un nuevo nivel en los videojuegos de wrestling. 2K24 nos presentó como premisa los 40 años de WrestleMania y veremos para 2K25 cómo logran mantener esta presencia fuerte sin caer en una depresión similar a lo que pasó en 2K15 tras el abrumador 2K14. ¿Y tú qué opinas? ¿WWE 2K25 estará a la altura de las expectativas? Los leo en la caja de comentarios. Para concluir el video, los invito a apoyarlo con su pulgar arriba, además de suscribirse para no perderse la cobertura de WWE 2K25 que posiblemente comience durante fines de enero en temporadas del Royal Rumble. Sin mucho más, ya saben, yo fui Sebastián Cage y nos vemos en el próximo video.